Bueno, vamos a hablar ahora, meternos nuevamente en el mundo tributario, como venimos haciendo junto con ustedes, para hablar, en este caso, de la tarea del contador hoy en día. ¿Por qué es un rol clave para quienes los consultan? Se lo vamos a preguntar a Guillermo Poch. Él es justamente contador tributarista y ya está conectado con nosotros. Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Rocío? ¿Todo bien? Bien, bueno, contanos, ¿por qué hoy el rol es clave, no? ¿Por qué los están consultando más en este contexto? Bueno, mira, Rocío, siempre en contextos de incertidumbre y falta de previsibilidad, Sí. los capitales son temerosos a esos cambios y eso claramente impacta en la rentabilidad, pero también los capitales intentan protegerse ante posibles cambios que pudiesen llegar a suceder. Entonces, hoy el empresario argentino está muy expectante de lo que va a pasar con la próxima administración, quién va a ser, qué medidas se van a tomar, entonces están haciendo foco principalmente en la preservación del capital, más que estar mirando en cómo aumentar la rentabilidad. Desde el lado profesional, lo que a nosotros nos toca, desde mi perspectiva, hay tres ejes hoy a abordar. Uno está vinculado con la inmovilización de los saldos a favor, o sea, estar mirando si hay saldos a favor en las compañías derivados de impuestos nacionales, como puede ser impuesto a las ganancias, IVA, impuestos sobre los ingresos brutos como impuesto provincial, porque no está, o sea, no hay un régimen de actualización de esos saldos a favor. Entonces, Sí. plata que te queda inmovilizada, plata que estás perdiendo desde un punto de vista económico. O sea, ese impacto financiero no solo que no la estás pudiendo usar la plata, sino que se te licúa producto de la alta inflación que hay hoy en día. Después, a esta altura del año, para aquellos que tienen cierres diciembre y también sucede que hasta fin de año vos suponte que hay una empresa que cierra en octubre, en noviembre, esos balances se utilizan por un lado para liquidar el impuesto a las ganancias y otro para determinar el coeficiente de distribución de ingresos del convenio multilateral. Hay que ponerle atención porque eso tiene impacto en lo que viene a ser el costo tributario final de las compañías. Entonces hay que hacer foco en eso para llegar con una carga razonable. Tal vez hay que estar analizando cuestiones, puedo deducir deudores incobrables, Claro. si uno compra un bien hacia fin de año lo puedes amortizar durante todo el año. Bueno, hay que ir haciendo una serie de análisis. Y después otra cuestión importante que hoy está pasando, que con el desdoblamiento cambiario que hay, claramente al empresario no es lo mismo hacer un negocio en la Argentina que hacerlo en el exterior. Entonces, es otra de las variables a tener en cuenta para, de alguna manera, conservar el capital y obtener mayor rentabilidad. Bueno, en este escenario pareciera ser que, lo titulabas vos recién, ¿no? Lo que se intenta es no entender, digo, cómo van a acompañar las políticas a este sector en particular, sino estar preparados en cualquiera sea el caso. Totalmente, o sea, ahí cada candidato de alguna manera está poniendo de manifiesto, hoy quedan dos, qué están pensando de cara hacia futuro y bueno, entonces hoy hay que estar de alguna manera preparando el contexto para una eventual administración Sí. que te encuentre en una posición conveniente vinculada a tus negocios. ¿Y qué va a pasar con el blanqueo de capitales? ¿Te preguntan eso también, Guille? Sí, soy de la opinión de que indistintamente la administración que sea hoy en día, de los dos candidatos que quedan para el balotaje, tiene que haber un blanqueo y tiene que haber una moratoria producto de las medidas que oportunamente se tomaron y lo mismo que sucedió con la administración Macri cuando tomó que hubo un cepo cambiario durante mucho tiempo, ahora estamos en la misma situación, con lo cual si uno quiere buscar nuevas inversiones, quiere empezar a motorizar la economía, claramente hace falta una norma de sinceramiento fiscal, de blanqueo y de moratoria. Hay que tener presente que Massa viene proponiendo un régimen de blanqueo. Vamos a ver a futuro qué es lo que en definitiva sucede en el Congreso en cuanto al proyecto o si surge un nuevo proyecto, si se presenta un nuevo proyecto. Claro, claro. Suele hacerse, ¿no? Cuando comienza un nuevo gobierno por tal vez
poder capitalizar la confianza que tiene, ¿no? Ser recientemente electo, empezar un libro en blanco para, bueno, recaudar en definitiva, ¿no? Con estas medidas que tienen como objetivo eso, principalmente para el gobierno nacional, más allá de que, como vos decías, hay que hacer un ordenamiento en relación a eso. Bueno, Guille, vos lo sabés muy bien, es muy alto el porcentaje de la economía que no está en blanco y eso sin duda de cara a ir hacia un equilibrio fiscal es lo que miran desde los distintos espacios políticos. Es como decís, Rocío, o sea, esa norma de sinceramiento fiscal es necesario dar recaudación cuando vos estás de alguna manera pagando ese pago a cuenta de la moratoria o cuando estás pagando el impuesto derivado de lo que viene a ser el sinceramiento fiscal. Eso aporta recaudación, también te amplía el volumen de la gente que puede llegar a invertir. El dinero pasa a un mercado informal, es como que se van cerrando las posibilidades de inversión en el país y de alguna manera también eso tiene que ir acompañado con una reforma tributaria que le permita a la gente al menos entender qué es lo que va a suceder en los próximos años. Hay algo que tiene que tener en cuenta la dirigencia política, es que no debiera volver a suceder lo que pasó en su momento con el blanqueo y toda esa modificación que se había hecho alrededor del sinceramiento fiscal y la moratoria de Macri, que después la carga tributaria inicialmente iba a ser relativamente baja y después aumentó. ¿Por qué? Porque esos desconciertos que genera la gente generan situaciones que en los próximos blanqueos o próximas moratorias la gente no se acoge porque dice, nunca sé qué es lo que va a pasar a nivel de la carga tributaria a lo largo del tiempo. Claro, previsibilidad, nuevamente esta palabra que venimos utilizando, lo piden, digo, es el factor en común de todos los sectores, también en este caso el tuyo, Guille. 100%, o sea, todo lo que se refiere a economía y a impuestos, la certidumbre y la previsibilidad son dos palabras claves y que hay que respetarlas. Si no, lo que pasa, los capitales intentan protegerse y es como que tratan de protegerse con una coraza y eso es lo opuesto que necesita hoy en día la economía argentina. Esta semana, ¿tuviste más consultas tal vez en relación al resultado de las elecciones? Hay más consultas, de alguna manera tal vez lo que se escuchaba periodísticamente o las proyecciones podían ser otras, y cuando cambian determinadas variables, de nuevo esos capitales siempre son como están analizando la situación, porque en definitiva lo que está puesto sobre la mesa en materia económica es plata y la gente siempre trata de conservar lo que pudo lograr en el pasado. Entonces ahí es donde la dirigencia política tiene que tomar mucho recaudo y decir, bueno, cuán importante es dar un contexto claro y donde no se cambien las reglas de juego. Bueno, veníamos hablando de lo que pasó, por ejemplo, con la eliminación del impuesto a las ganancias para cierta parte de los trabajadores. Dentro de muy poco, Guille, y ya metiéndonos también en otro tema de agenda, lo van a tener en su bolsillo, ¿no? Porque recordemos que con el salario del mes de septiembre, que se cobró justamente en octubre, no se percibió, sí va a ser ahora en noviembre con el salario de octubre. 100% de acuerdo con lo que decís, es la modificación al 1.770.000 impacta en los sueldos de octubre. Si alguien estuviese cobrando inclusive el sueldo de octubre días previos a lo que es el cierre, tendría ese tratamiento preferencial y esa norma que inclusive se aplica para los directores va a ser de aplicación hasta lo que vendría a ser el 31 de diciembre. A posteriori entra en aplicación la ley que se sancionó, los directores quedan al margen de ese beneficio. Bien. Guille, muchas gracias, como siempre. Por favor, y a disposición. Hasta luego. Guillermo Poch, nuestro contador tributarista, también con los títulos de esta jornada. Ya volvemos.